Seguimos, estamos en La Tertulia en este viernes 31 de enero de 2025. Es una tertulia especial con Alejandro Abal, Juan Grompone, Carolina Porley y Armando Sartorotti. Es una tertulia especial porque nos instalamos en la azotea del CDF, el Centro de Fotografía de Montevideo, acá sobre la avenida 18 de Julio. Y aprovechando el lugar, vamos a continuar la discusión sobre fotografía. Pero ahora les propongo, si les parece, un enfoque de otro tipo, un enfoque histórico. Ustedes me corregirán, pero la fotografía nace en el siglo XIX, cuando los primeros experimentos con sustancias fotosensibles permitieron eso, capturar imágenes. Con el tiempo las cámaras se fueron desarrollando, haciéndose más baratas, eso facilitó la reproducción, eso facilitó la difusión de imágenes. Hoy cualquier persona lleva una cámara en su teléfono celular. Tomar fotos, compartir fotos es algo casi inmediato. La imagen se ha convertido como en algo básico del lenguaje universal, hoy en la era digital. Entonces, teniendo en cuenta todas estas transformaciones y sobre todo la revolución más reciente, Juan quería hacer un recorrido, no sé, cronológico, pero sobre todo histórico, ¿no? Sí. Bueno, la fotografía fue el primer uso industrial de la plata. Hasta ese entonces la plata solo servía para hacer monedas, ¿no? Pero el descubrimiento de que algunas sales de plata eran sensibles a la luz, eso fue lo que originó el primer procedimiento fotográfico, el daguerrotipo, en 1839. Y el daguerrotipo era una lámina de plata expuesta al yodo, lo que llamaríamos hoy yoduro de plata. Es decir, se formaba el yoduro de plata que era sensible a la luz, y entonces eso, con unas exposiciones de minutos, se podía de alguna manera obtener una imagen. Un inglés, Talbot, después usó otras sales de plata sobre papel. Y un joven Maxwell, James Clerk, el gran físico, descubrió la manera de hacer fotografías en colores. Es decir, haciendo 3 fotografías con filtros y proyectándolas. Es decir, en una celebrísima charla que presentó a la Academia de Ciencias en Inglaterra, logró proyectar con 3 proyectores 3 imágenes de una creo que era una moña de multicolor, y asombrosamente era multicolor. Y inventó de esa manera que la fotografía en colores con 3 fotografías y filtros. ¿De qué años estamos hablando? Y la mitad del siglo XIX. Ajá. Es decir, un siglo antes de la película en colores, ¿no? Más o menos. Una sorpresa para muchos oyentes, seguramente. Bueno, luego apareció el colorión último, mucho más, pero básicamente en 1888 Eastman creó la cámara Kodak de película. Y yo creo que esto tiene que ver con algo muy importante. A fines del siglo XIX, el valor de la plata empezó a cambiar escandalosamente. Es decir, se devaluó totalmente la plata, al punto de que en algún momento se pensó en dejar de usarla como moneda. Entonces quiere decir que la plata, ya que tenía un uso industrial para hacer la fotografía, era accesible y se podía llevar a una cosa industrial. Y entonces Eastman creó una cámara, la cámara de cajón, que era de rollo, de cajón y de rollo, y que podía hacer que cualquier ser humano, sin un laboratorio y sin en su casa, pudiera sacar fotografía, ¿no? De modo que ese fue el comienzo de la difusión general de la fotografía, ¿no? De nuevo estamos hablando, ¿qué fechas? 1888, la cámara Kodak, que por supuesto siguió hasta el siglo XX. Es decir, inclusive mi madre tenía una máquina que era de cajón. Son las máquinas de cajón que todavía andan circulando por ahí. Son las de cajón. Las máquinas de cajón. ¿Las de fuelle? No, las de fuelle son más modernas. Las de fuelle son otras. Bueno, la fotografía fue esencial para la ciencia. Por ejemplo, y quiero mencionar 2 casos, para la astronomía, porque haciendo una fotografía del cielo, se podía hacer una fotografía de media hora y entonces descubrir una cantidad de estrellas que eran absolutamente invisibles para el ojo humano. O también el descubrimiento de los rayos X. El descubrimiento de los rayos X se descubre por una fotografía involuntaria de una llave de un físico que estaba haciendo experimentos, y entonces descubrió de dónde salió esta llave.
¿no? Y experimentando descubrió que se había impreso una lámina fotográfica sin que atravesó todas las protecciones que tenía el papel, ¿no? Es decir, de modo que los rayos X se descubrieron allí, y también el uso de otras radiaciones a principios del siglo XX. Bueno, en 1948 apareció la Polaroid, la máquina de revelación, la película de revelación instantánea, de modo que no era necesario recurrir al laboratorio. ¿De qué año dijiste? 1948. Ah, 1948. Uno sacaba la fotografía y esperaba un minuto y la veía aparecer la película. Primero en blanco y negro y luego en colores, ¿eh? Bueno, y en el 1990 nacen las máquinas digitales. Yo tengo una de las primeras máquinas. Durante años esperé la primera máquina digital que le había prometido Sony. El diseño del disquete de 3,5 pulgadas era pensado para la primera máquina fotográfica digital. Ah, el disquete se creó para la cámara. Se creó para la cámara, pero después los archivos fueron mucho más chicos, ¿no? Eran tarjetas, pero originalmente era un disquete, claro. El Macintosh aprovechó esa idea de Sony, ¿no? Ajá, o sea que el disquete viene de la fotografía. El floppy, ¿no? El floppy, claro. Bueno, está claro que a Juan le fascinan toda esa historia, toda esa evolución, toda esa tecnología. Y además tengo cámaras de todas esas tecnologías. ¿Sí? Es decir, desde placa de vidrio a las primeras cámaras digitales. Tenemos que ver esas cámaras después en algún momento. Tengo una colección. Y además tengo esa una es otra Leica, exposición para el Centro de Fotografía. Tengo una Leica, una Leica alemana que dice propiedad del Luftwaffe, ¿no? Opa. Las cámaras más interesantes y más caras son las de Nikon, hechas en Japón en 1948, que abajo dicen Made in Occupied Japan. ¿En serio? Bueno, la mía dice Luftwaffe Eigentum, propiedad de la Luftwaffe, dicen en el letrero. Bueno, después nos explicás cómo la conseguiste. Sí, después nos explicás cómo la conseguiste y después... La compré. Y después queda organizar la exposición, porque Armando quedó fascinado, ¿no? Con las dos exposiciones. Con las dos exposiciones. De acá salen 2 exposiciones. Claro que sí. Si no las organiza el CDF, las organizamos nosotros. ¿Cómo no? ¿Qué te parece? Claro que sí. Queda planteada una pulseada ahí, a ver quién va primero. ¿Quién sigue? A ver, hablemos de la historia de la fotografía. En realidad, creo que Juan omitió hablar de Niepce y de Daguerre. Sí, claro, no puedes contar todo, pero los Niepce, quizás no tanto, pero en sociedad con Daguerre, fueron los que popularizaron lo que ahora llamamos fotografía. Por lo menos es hasta donde yo puedo reconocer históricamente ese fenómeno. Daguerre, la historia del daguerrotipo que mencionábamos hoy a través de Carolina empezó por el 39, si no recuerdo mal, y llegó acá al Uruguay casi enseguida, porque el abate Comte, que venía en una expedición en la fragata, creo que era fragata Oriental. La Oriental. Venía en una expedición que pasó por Río de Janeiro, sacó algunas tomas fotográficas ahí, llegó a Montevideo. Y en el año bisiesto de 1840, el 29 de febrero, por eso era bisiesto, el 29 de febrero de ese año, a media mañana en el Cabildo de Montevideo, con el marco de las autoridades de la época, no el presidente, pero sí de todos los demás personajes importantes de la sociedad, y con mucho público en la plaza, sacó las primeras tomas fotográficas, aunque dicen que un ratito antes había sacado una fotografía particular, pero sacó las primeras, el primer daguerrotipo que correspondía a la catedral, que es el que todos solemos ver como la primera fotografía tomada en Montevideo. En realidad lo que vemos es una reproducción litográfica porque se perdió la placa. Que salió en un diario. Exactamente. De nuevo, pregunto fecha. ¿Remarco fecha ahora? ¿Aprox? La de que el 29 de febrero de 1840 por la mañana. Un año después de la invención. Que se había inventado y que se había liberado para uso público porque el gobierno francés compra la patente a Daguerre. Efectivamente. Y Daguerre, muy astuto, empieza a fabricar todos los productos para hacer daguerrotipos.
Sí, después del daguerrotipo vino algunos años después algo muy parecido que Ambrotipo. ¿Cómo? Ambrotipo. El ambrotipo, efectivamente. Pero bueno, no vamos a entrar en eso porque yo no conozco tanto de las cuestiones técnicas al respecto. Sí digo que la fotografía y el Uruguay, bueno, estuvieron ya desde los comienzos en escena en nuestro país, ¿no? ¿Verdad? Y fue bastante común la historia de los daguerrotipos, que empezaron poco a poco a sustituir el retrato al óleo, ¿verdad? Las familias, incluso además hizo mucho más accesible para la familia el recuerdo de los personajes, porque el retrato al óleo era una cuestión que requería mucho dinero. En cambio el retrato a través de un daguerrotipo, si bien no era barato, tampoco era una cuestión tan alta. Por eso es que empezó a sustituirse poco a poco el retrato al óleo por el daguerrotipo. No obstante, a comienzos del siglo siguiente, es decir, el siglo XX, los que querían, bueno, llamémosle darse dique, se hacían hacer retratos al óleo, porque las familias más sencillas o de clase media tenían fotografías enmarcadas en general ovaladamente, pero no siempre, ¿verdad? Pero las familias que se entendían o se querían entender más distinguidas decían, no, nosotros seguimos con el retrato al óleo. Así que ustedes van a ver en la primera mitad del siglo, bueno, por lo menos las primeras décadas del siglo XX, muchos retratos al óleo, cuando en realidad la fotografía ya sustituía hacía mucho tiempo el recuerdo de los personajes a través de la imagen. Hablando de la familia Aval, Alejandro conoce todo esto que conoce de fotografía, por lo que contaba, ¿no? El fenomenal archivo que sus antecesores fueron generando y que él ha revisado, disfrutado, utilizado. Pero podemos agregar que en la familia hay un gran fotógrafo, ¿no? Sí. Alejandro aprende también de Quique, ¿no? Enrique, mi hermano Enrique es un excelente fotógrafo, Emiliano lo conoce muy bien y tu esposa también. Enrique Quique Aval. Quique Aval, que vive en La Barra y se dedica a esto amateurmente, pero ya a esta altura hasta profesionalmente, porque tiene muchos alumnos que quieren aprender con él fotografía. Hace cosas que realmente son espectaculares. Quique es fantástico, pero no es el único. Diego también se ha dedicado, Rafael también se dedicó, Gustavo también se dedicó. Y yo no, pero bueno, algunas fotos he sacado también. Quedan todos saludados. Es contagioso. Es contagioso. Vamos con Carolina ahora. Quería seguir con lo del daguerrotipo, que hay una cuestión también de, bueno, qué imágenes se tomaban, ¿no? Si uno ve los daguerrotipos, bueno, la amplia mayoría, no sé, el 90 y pico % de los daguerrotipos son retratos. Por una cuestión técnica, ¿no? O sea, todo el tiempo de exposición, bueno, los requisitos técnicos que no permitían, ¿no? Que tomaran, yo qué sé, por ejemplo, imágenes de cosas en movimiento, y también por una cuestión de costos. Entonces, en ese sentido, esa imagen, la primera, ¿no? Que es de la fachada de la catedral, es como de las pocas que hay en formato daguerrotipo de Montevideo, ¿no? Y también hay una, que justo ahora le mandé un mail de mañana, pero todavía no me contestó, Andrés Linardi, que es un coleccionista, ¿no? de daguerrotipos, tiene un daguerrotipo de una, creo que es un local comercial, no me acuerdo si es una farmacia o una librería, pero bueno, son como de los pocos daguerrotipos que recogen imágenes de la ciudad. Por esto de que era como más rentable y técnicamente más posible hacer retratos. Y dentro de los retratos, una cuestión que quería traer era lo que eran los retratos post-mortem de niños, ¿no? El Museo Histórico Nacional, que es la institución que tiene más daguerrotipos y ambrotipos, tiene como, creo que son 100 la colección. Linardi tiene muchísimos. Sí, tiene. Sí, pero a nivel público, ¿no? Tiene un daguerrotipo de una niña de 2 años, ¿no? Con el vestidito, los ojos abiertos, una flor y está pintado, coloreado, una niña muerta, ¿no? Que fue hecho el daguerrotipo y puesto como colgante, ¿no? Seguramente para los padres. Pero como una práctica, ¿no? En lo que Barrán llamaba la cultura bárbara, ¿no? Donde la muerte estaba como muy expuesta y se convivía de una forma más abierta, si se quiere, con la muerte, y cómo eso después, bueno, se deja de lado. Hace unos días, vi una noticia de una actriz argentina, no me acuerdo el nombre, que tomó unas fotografías de la mamá minutos antes que se muriera de cáncer y la subió a las redes sociales y fue sumamente criticada, ¿no? Por esa cuestión como de invasión de la privacidad o de ese momento. Y me acordé, que vos te acordarás, Armando, del polémico Premio Nacional de Artes Visuales 2010, a Ursola. Ursola. Sí, perdón.
la serie que hizo Rosola de su ex mujer con sus hijos, ¿no? La serie se llama Chau Bea, que es justamente la madre de sus hijos, ¿no? Afectada por el cáncer, una serie, bueno, de todo, que muestran sus diferentes estados de ella, pero bueno, evidentemente enferma. Y bueno, fue toda una polémica, ¿no? También con una denuncia por parte Es una polémica. Es una polémica, pero bueno, judicialmente se zanjó y hoy está, esas fotos están en el acervo del museo, ¿no? O sea que de alguna manera. Pero bueno, es esta cuestión también de la sensibilidad, no solo la evolución técnica, sino la sensibilidad sobre qué mostrar, qué tomar, qué no tomar, ¿no? Cómo mostrarlo, lo íntimo y lo público, ¿no? Y la pasión de Armando, ¿cómo entra en este tema, en este otro ángulo sobre fotografía? Yo primero que nada, una aclaración a lo que contaba Juan, que se me olvidó él nada menos del aspecto económico de la historia. ¿Tá? Que cuando aparece... no entres ahí, porque ahora empieza otra discusión. Cuando aparece la fotografía es una invención que aparece como consecuencia de una necesidad de la burguesía de sustituir algo que requería mucho tiempo. La burguesía, si lo que no tenía era tiempo, porque tenía que atender comercios, fábricas, producción. Cuando aparece la fotografía, aparece para sustituir el retrato pictórico, que era no solo caro, sino que requería mucho tiempo. Y era un acto de modernidad, porque el ennegrecimiento de las salas de plata era algo que ya había sido descrito en el siglo XVII, y la cámara oscura había sido descrita por un árabe en el siglo X. ¿tá? Y resulta que en el siglo XIX recién alguien junta las dos cosas, ¿tá? Como todo invento que es consecuencia de un momento económico, aparece en varios lados al mismo tiempo. ¿tá? Mientras que aparece el daguerrotipo, aparece Talbot en Inglaterra creando otro proceso que muere en realidad, que nunca se explota. Daguerre lo que era fundamentalmente un comerciante, ¿tá? Un tipo que lo que hace es crear un producto. Cuando el daguerrotipo era simplemente una chapa con una imagen, que incluso había que verla medio de costado para poder verla, ¿tá? Y él le crea una cápsula. Él la encapsula, le mete un borde de bronce todo alrededor, lo pone en una caja de madera labrada con terciopelo interior, ¿tá? Y con eso este señor crea un producto que es un objeto, o sea, está creando un producto económico que es en realidad un objeto. Y es muy caro porque estaba hecho de plata. Incluso, ¿no? Lo del marco que mencionabas tú, era un estuche que muchas veces tenía la tapa, se abría. Exactamente, se abría, tenía su sello de bronce, ¿tá? Tenía un vidrio sobre la placa, porque si la desnudabas, si la desarmabas, era una placa, una chapa, un pedazo de chapa de estaño que se le había puesto sales de plata por arriba para después ponerle yoduro de plata y conseguir una superficie sensible. Entonces, eso sobre el daguerrotipo, ¿no? No sé la cantidad de apuntes que tiene Armando allí. Está teniendo que elegir, a ver. Eso sobre el daguerrotipo en sí mismo. La fotografía, por eso es que la mayoría de las fotografías eran retratos. ¿Tá? Está bien lo que decía Carolina, tiene razón sobre el movimiento, ¿no? Pero pensemos que es peor todavía, por eso es que prácticamente no habían fotografías en los primeros daguerrotipos de niños, hasta que no se crearon lentes que concentraran la luz y que los tiempos se acortaran. Mantener a un niño quieto durante 7, 8, 10 minutos frente a una cámara era imposible. De ahí es que se crea el pose, el aparato de pose, que era un fierro que sostenía la cabeza atrás. Por eso que la gente estaba apoyado o en el sable o en una columna de utilería, ¿tá? Porque tenía que quedarse quieto 5, 7, 8, 10 minutos frente a la cámara, quieto. Entonces no habían fotos de animales ni habían fotos de niños en ese periodo. Salvo los niños fallecidos, que es lo que hablaba. Exactamente. Lo otro, la seriedad. Tomarse fotografía era un acto solemne. ¿Tá? Las sonrisas aparecen desde el primer cuarto del siglo XX en adelante. Qué impresionante ese dato. De ahí para atrás, la gente tenía solemnidad frente a la cámara y estaba seria. ¿Cómo se iba a reír? Era imposible reírse. ¿Tá?
esas sonrisas que hemos ido acentuando últimamente hasta frivolizarlas, Al ¿no? revés, ¿no? Para Ahora sacarse una tenemos que foto hay que sonreír. sonreír, ¿no? Hay que sonreír. Digan whisky. Exactamente. Entonces, y sobre la actualidad de la fotografía y la utilización de las cámaras que tienen esa bendición que nos permiten hablar por teléfono también, son unas cámaras fabulosas, lo dejo para la segunda parte. Bueno, sí, vamos a ver cuánto Sí, tiempo tenemos. nos queda para la segunda parte. Tengo aportes de los oyentes. Rodrigo, por ejemplo, cuenta: mi tatarabuelo, Jean-Pierre Chavalgoiti, desembarcó en Uruguay en 1872 y vino desde Francia con el oficio de fotógrafo. Fotografió a muchas personas, pero las fotos de Aparicio Saravia con corbata o del funeral son las que más recuerdo. Después, Juan Chavalgoiti, hijo de Jean-Pierre, que también fue fotógrafo en el caso de la policía de San José, fue quien descubrió que la sangre podía fijar imágenes mirando fotos que había sacado de un asesinato. Hay una novela, creo, escrita basada en esa supuesta cualidad. ¿Supuesta cualidad decís? Duda. Dudosa Dudo. cualidad. Ah, mirá, eso está en debate. Dudosa cualidad. Ajá. Sí, porque lo que se dice es que la sangre retiene la imagen del asesino. O sea, supuesta cualidad. Carolina. Te dejo la conclusión, a ver. Ay, qué responsabilidad. Bueno, no, yo, a ver, como cierre me gustaría también pensar que, pensando también Se en nos el- vuela todo, ¿eh? en el- Se va el toldo, se va todo. en el rol del CDF, ¿no? Que además de esta función, ¿no? tan loable, ¿no? En relación al acervo histórico y a la producción y divulgación de fotografías, me parece que también está bueno ver como otros lados de la fotografía, ¿no? Más, como un poco más polémicos o más perversos, si que se quiere, ¿no? Todo lo que son las no sé, la hiperexposición que tenemos, hasta la basura visual, ¿no? Uh-huh. O sea, también como trabajar a partir de eso, ¿no? De esa otra fotografía y reflexionar sobre eso. Me parece que nos falta como cierta educación. Flor de tema, flor de tema, Sí. claro. Pensemos las fotografías, no sé, las imágenes con inteligencia artificial, las fakes, las fotos fake, ¿no? O sea, una cantidad de cosas que hoy en día nos inundan todo el tiempo. Bueno, cómo también trabajar con ese acervo, entre comillas, que tiene otras consecuencias, otras connotaciones, otros usos, y que está bueno como no sé si blindarnos, pero bueno, eso, educarnos en torno a eso, ¿no? Me parece que estaría bueno, en una sugerencia nomás, que el CDF le encara un poco el diente también a eso. No, y que la tertulia le encare el diente, porque creo que el programa de hoy y la tertulia de hoy nos sumerge en un mundo. Creo que le hemos ido sacando punta. Los oyentes están encantados, nos mandan mensajes a propósito de la sorpresa que les ha generado tanto la entrevista temprano como lo que ahora estamos discutiendo sobre la fotografía. Pero claro, quedan dimensiones abiertas por todos lados, ¿no? Que conviene que sigamos explorando. A ver. Yo quiero hacer una de ellas. En este momento se toman miles y miles de fotografías en el mundo por día. Sí, de eso hablamos, sí, claro. Pero van a desaparecer porque es muy difícil que la gente haga respaldos y las cuide celosamente, como por ejemplo hago yo. Claro. Sí, además, bueno, está ese tema de que, por ejemplo, una posibilidad es que estén en la nube, entre comillas. ¿Qué quiere decir la nube? Esa ¿no? seguro relativamente estable. Sí, pero ¿hasta cuándo ese servidor, ¿no? Esos data centers van a conservar las fotos de Alejandro Aval sacadas con su teléfono celular? No sé, Te ¿no? aclaro que yo lo que hago es primero respaldarlas en la computadora, las mejores fotos. Bueno. Es decir, cada 10 una o algo así, Ah. la respaldo en la computadora. Y después, ¿qué hago? La imprimo, la llevo a imprimir. Buah. La llevo a imprimir Sí. en papel. Pero tenés que elegir, ahí estás eligiendo, y ¿no? Claro que elegir, Claro. no podés tener todo, ¿no? Claro. Lo que Además no hace, tiene sentido. lo que hace Aval no es usual. Nosotros pensemos en nuestros archivos, en esas cajas de zapatos que tenemos con fotos y álbumes que tenemos en nuestras casas. Cuando nosotros miramos fotografías del casamiento de nuestros abuelos, de nuestros padres, tenemos relatos
todos recibimos relatos de ese casamiento, anécdotas, enemistades, ¿tá? Y entonces una foto sirve para, entre dos fotos de ese álbum, enganchar ese relato, ¿tá? Y entonces recrearlo, ese relato, ¿tá? Es parte de la historia. Esas fotos son el anclaje de aquellas anécdotas, de aquellas historias que tenemos de nuestras familias, ¿tá? Cuando noten hoy estas fotografías, un poco lo que tú decías ahora, hoy estas fotografías que no se respaldan, que sacamos para el ahora, ¿tá? Que vamos a un cumpleaños infantil y hay 7 celulares sacando fotos todas similares, ¿tá? ¿Qué va a pasar con esas fotos? Porque estamos sacando para el ahora. Ahora se las sacamos acá y se las mandamos a la tía que está en Australia. Ahora la sacamos. Ahora estoy comiendo esto. Ahora me encontré con fulana en la puerta de la facultad. Ahora estoy por salir al baile y mirá lo que me puse. Ahora. Estamos fotografiando para el ahora. ¿Qué pasa? Todos tenemos fotografías que tienen 60, 70, 100 años en esas cajas de zapatos, en esos álbumes, ¿tá? Todas esas fotos recrean nuestra historia personal. ¿Qué va a pasar con nuestros nietos, con nuestros hijos, con el ahora? ¿Tá? Con esas fotos llenas de sonrisas, pero que son etéreas, ¿tá? Que van a desaparecer. Por más que las respaldemos, muchas veces no pensamos que un disco duro en realidad va a durar entre 3 y 5 años, depende de la calidad, ¿tá? Y entonces se pasaron 7 y queremos recuperar el disco, y capaz que ni siquiera el conector existe. Capaz que ya el sistema USB desapareció. Por eso decía que es muy buena cosa seleccionar alguna y ponerla en papel, ¿no? Pero eso no lo hace la gente. Yo una vez por año, yo tengo una carpeta, junto una vez por año y voy e imprimo 60, 70 fotos. Tengo un hijo de 14 años y creo que también soy responsable de sostener la historia para él, ¿no? La historia familiar para él. Bueno, yo que soy un exagerado, semanalmente hago 5 respaldos de mis archivos. Apareció Juan Grompone. Ese Juan Grompone. Va a desaparecer todos los respaldos del mundo, pero hay que darle el archivo Grompone. Juan Miguel dice, el motor de la fotografía sigue siendo la misma misión imposible desde su origen. O sea, la pasión por detener y atrapar el tiempo. Perpetuar el tiempo. Y agrega, gran programa hoy, memorable. Un buen remate, ¿no? Un buen remate. Gracias al oyente y a todos los otros que están mandando sus WhatsApp con aportes y también con sorpresas, digamos, con gratas sensaciones a propósito de una discusión que capaz que no esperaban para nada. Como y todo lo que quedó para decir. Juan Grompone, Alejandro Aval, Carolina Porley, Armando Sartorotti como invitado de nuevo. Gracias a los 4 por haber venido hasta acá, hasta el CDF, y por haber mostrado entusiasmo, y tanto conocimiento, tanto trabajo, tanta preparación con los temas que estábamos proponiendo. Un placer. Ha sido un gusto estar en el CDF y además en la compañía de ustedes. Y el tema es buenísimo. Sí, decían algunos de ellos fuera de micrófono recién, todo lo que me quedó por decir. Falta mucho. Bueno, habrá segunda, tercera parte, ¿les parece? ¿Cómo no? Nosotros volvemos brevemente a Estudios Centrales, ahí cerca, vamos al Victoria Plaza Office Tower de nuevo y enseguida cerramos desde acá, cerramos la emisión en movimiento contándoles a los oyentes, a propósito del CDF, qué opciones tienen, no sé, en estos días, qué planes hay para ustedes, para el público, acá, no sé, en este mismo mes de febrero que ahora empieza, empezando nada más que ya por lo más sugestivo, el cine, ver cine acá en la azotea.